Hola, les habla Tony en esta ocasión para un nuevo vídeo, les haré esta pregunta, ¿qué necesita una persona para calificar de LOLCOW? ¿Ser acaso alguien que no ve sus errores, y piensa que los demás están mal? ¿Será que no sabe que se ríen de él y no con él? ¿Tener actitudes cuestionables? En fin, mucha gente ha puesto el grito en el cielo, porque algunos creadores de contenido no saben usar el término LOLCOW, aunque seamos sinceros, en estos días la gente últimamente conecta este término ya sea con gente que realmente son LOLCOWs, o verdaderos seres corruptos, pero en el caso que les presentaré hoy, sinceramente sí es difícil saber si la persona es un verdadero LOLCOW o solo quiere beneficiarse de esta moda. Si alguna vez has oído hablar de esta persona, entonces sabrás que en verdad sus peleas se han dado solo por simples malentendidos, pero a su vez esta persona las ha llevado al extremo de culpar a gente por crímenes que no cometieron, solo por un simple capricho que no se le cumple, y aunque actualmente él dice que quiere salir de las polémicas, todos sabemos que esta persona seguirá intentándolo, cuando vea la oportunidad, ¿cierto? Así que en esta ocasión les traigo el caso del LOLCOW desconocido del internet. Cántanos algo de la isla Esmeralda. A ver. Cabe aclarar que en este video se abordarán los temas más antiguos para dar una especie de cronología, ya que esto se dividirá para que los temas más serios y modernos tengan su propio video y los temas antiguos también tengan su propio video, y a la vez dar a conocer ciertos contextos. También habrá que decir que algunos no están del todo completos gracias a que este tipo logró desaparecer varios de estos videos. Y bien, para comenzar esta historia debemos remontarnos hasta 2014, cuando este canal existió. Simplemente en ese entonces era otro usuario del montón sin problemas y ninguna problemática, pero claro que esto cambió en parte a cierta crítica que le hicieron por la creación de su primer avatar, el cual era un simple rediseño de un personaje de Metal Slug que podría considerarse una combinación de Marco Rossi, Clark de KOF y Fio Jeremy, y gracias a ese usuario desconocido que probablemente también lo criticó muy al estilo de cierto loquendero hater de Televisa, nació lo que se puede considerar el Chris Chan de la comunidad de Metal Slug. Es cierto que también ya había algunos usuarios un tanto problemáticos antes y después de su existencia, como puristas de la saga, o un dibujante que hizo ciertos dibujos cuestionables con una temática todavía más cuestionable, pero este tipo del que hablamos, empezó con críticas a ciertos personajes de la comunidad que ya tenían sus trapos sucios, y de vez en cuando hacía vídeos referentes a la saga de Metal Slug, que al menos podemos admitir que no los hacía tan a menudo, ya que su contenido principal eran las críticas destructivas a los usuarios de la comunidad, y también sí podía hablar de lo que hoy en día vendría a ser gente de gustos cuestionables, aunque hoy en día tengo la duda razonable de cuántos de ellos realmente eran culpables de eso, ya que al menos en lo que llevo de saber de este caso y por desgracia haberme involucrado con este tipo en la época en que recién creé mis primeros vídeos, ya que cierto día buscando referencias o información sobre las cosas que pasaron en el fandom de Metal Slug en la época de Attack, fue que tuve la mala suerte de conocerlo y comentar su video. Si pudiera ir atrás en el tiempo, le advertiría al Tony de ese entonces que no comente y no haga ese error, ya que viendo todo en retrospectiva, solo debí evitar involucrarme en esos asuntos y tal vez, hoy en día no tendría ese odio atrapado a este sujeto. En serio, ¿cómo es que un simple loquendero de Metal Slug puede convertirse en un LOLCOW / jodedor / ardido de internet? Supongo que cuando ves a cualquier persona como un enemigo, por no alabarte o simplemente darte la razón sin más, o peor aún, tomarse malentendidos o cualquier cosa como ofensa, te puede llevar al camino de la destrucción. En fin, tal vez es momento de empezar con algunos de los casos en los que este tipo ha estado metido, así que corre video. Para comenzar con esto he buscado lo suficiente quién fue el usuario que criticó su primer avatar, ya que en sí es la razón principal por la cual esta comunidad ha conocido a su peor exponente, pero no tuve suerte con ello, así que iremos con el primer usuario que esta persona criticó, Taiwan Sax Real. Eso era una artista, claro que en su pensamiento él se creía eso, pero les dejo a interpretación eso. En fin, es un usuario que se dedicaba al pixel art, y no sería cosa del otro mundo de no ser por algunas actitudes como la de grabarse en voz mientras iba al baño. Es lo primero que empezamos a contar, y ya apareció el primer don KKS. En fin, también tiene el dudoso honor de querer y pedir ser profanado, y lo que recuerdo sobre este caso es que la pelea inició en un foro, simplemente por las críticas entre ambos por cómo trabajaban el pixel art, lo cual, al final de cuentas, uno no lo supo hacer mientras el otro lo abandonó. De esos pocos donde la crítica tal vez sí sirvió de algo.
largo. Y bien, el siguiente caso es un poco más largo, ya que, aunque el principal es de los pocos que llegó bastante alto, en la comunidad de Metal Slug la persona conocida como Banden, fue de los primeros youtubers de la comunidad de Metal Slug Attack en destacar bastante, y ciertamente tenía su gracia, pero un cierto evento del juego lo puso en su peor momento, al menos, ya que se puede decir que le aplicó un Judas a la comunidad, ya que en el evento de gremios tuvo la idea de ir directamente a las oficinas de SNK, a acusar a varios gremios de hackers, y por lo que se sabe, sin haber sido completamente afectado, por así decirlo, representó a los gremios asiáticos en ese entonces, y si saben el contexto, hubo una ola de baneos super gigante y por así decirlo, Banden se llevó todos los madrazos, y adivinen quién no dejó pasar la oportunidad. Efectivamente, esta persona no tardó ni perezoso hizo, por decirlo así, tumbar uno de los vídeos de Banden sobre su novela gráfica de Metal Slug, que también un creador de contenido de la misma comunidad de Metal Slug lo mencionó y acusó a este sujeto, y digamos que aprovechando que Banden tenía a mucha de la comunidad en su contra, simplemente decidió hacer esto con seguramente más de la comunidad, que también tomó el camino de quitarle a Banden las cosas por las que trabajo, y acá entre ustedes, seguro no le gustó que no agregó a su waifu del juego, pero esta interacción no fue la única vez que esto sucedió, ya que antes existió la acusación de que Banden posiblemente era el conocido Tracktown, quien en ese entonces se dedicaba a cazar a los creadores de contenido de la comunidad con acusaciones de copyright, y que de la misma forma que llegó, desapareció, y digamos que tiempo después el mismo Banden abandonó la comunidad por este tipo de cosas, aunque algunas veces ha llegado a hablar también con este susodicho tipo, dejando dudas si, en verdad hubo una pelea, o Banden decidió dar borrón y cuenta nueva, o simplemente nunca lo olvidó y posiblemente esté en sus planes hacer algo. Eso ya tal vez no se sabrá, pero esto también plantea algo interesante con este sujeto, es capaz de sí, bien meterse en peleas que no le corresponden como la mayoría de jodedores, o también si no hay peleas es capaz de crearlas, eso también se verá más adelante. En fin, el caso de Banden es uno de sus casos más extraños sin duda. En fin, sigamos. Bueno, definitivamente también en este video yo voy a comentar con mi propia voz. Bueno, en fin, ahora vamos con este siguiente caso. Tanto a peleas después del suceso con Taiwan Zack Real, bueno, la que puede ser más destacable es con un tal Drill que en teoría, bueno, aquí se había unido este tal muchacho a ese Discord. Y digamos que por orden de este tal Drill lo habían sacado porque era la novia del otro admin de ese Discord. Y eso es todo. En fin, solo sabemos que lo habían sacado porque según él, este tipo estaba en contra de él y literalmente de allí se inició otra guerra, pero por lo que vemos, simple y comúnmente nunca despegó, así que en teoría lo de Drill es la cosa tal vez más leve, pero el primer indicio de que este tipo podía hacer lo que fuera con tal de tener la razón. Y también es uno de los primeros indicios de que este tipo, con tal de saber qué dicen de él, se meterá a donde sea, ya sea con su propia cuenta o con multicuentas. Esperen un momento, eso lo tomaremos más adelante, pero de mientras, una de las peleas que sin duda alguna demuestran que a este tipo había que tenerle bastante cuidado y tenerlo un poco vigilado, digamos que con Slug quedó muy claro que este tipo, con tal de tener la razón, no le va a importar en lo absoluto pelearse incluso con un niño. Ah, bueno, y aparte, ¿saben por qué simplemente se inició esta pelea? Bueno, ¿recuerdan esa broma de un tipo que amenaza con hackear y literalmente mandarle sicarios a una persona? Claro, obviamente de broma, esto no es Estados Unidos donde puedes utilizar al SWAT. Así es, ese fue todo el problema para poder iniciar una pelea en la cual esta susodicha persona, pues en teoría lo doxió. Sí, efectivamente, en ese entonces eso solamente también era una broma. Obviamente, Slug se vio bastante atemorizado pensando que de verdad lo habían doxiado. Y bien, eso después tal vez sí se convertirá en algo real, pero no exactamente con Slug. Esto tal vez solo lo hizo primero de broma. Estaba sentando las bases de que este tipo realmente, con tal de ganar, llegaría a ser incluso verdaderos doxeos. Y bien, lo que sigue literalmente nos demuestra que esta persona sin duda alguna es una basura de persona y muy posiblemente esta persona en realidad sí tenía razón en decir: este equipo apuñala a sus amigos a la espalda. Tal vez una especie de foreshadowing sin duda. En definitiva, la pelea de White Baby versus este tipo, bueno, se puede decir que en teoría empezó más que nada porque el otro tipo empezó a hacer críticas a gente que este tipo llamado White Baby conocía. Según la otra persona decía que estas críticas las decía en forma de sarcasmo. Y que de hecho también ahí participaba una persona conocida como Conejo Stalker. Y sin duda ya desde esta época todo el mundo sabía y ya tenía en claro que esta persona era de poco fiar literal. Y aquí es donde nos damos cuenta del verdadero carácter de esta persona sin ninguna duda.
Porque si en una época en la que apenas eras conocido ya tenías esa cantidad de peleas, realmente cuando este tipo llegase a un número más grande, ¿qué tipo de peleas iba a empezar a hacer? Y bien, este es el caso más conocido de este sujeto y lo que tal vez lo pondría como el bueno de la historia, si no fuera porque es una persona que se arde mucho y rápido sin duda alguna. Christian, también conocido como el Marco Simp, y Jessica, también conocida como Fio Jeremy, son los denominados puristas de la comunidad de Metal Slug, ya que son los típicos que no podían aceptar la existencia de los personajes de Metal Slug Attack, y gracias a esto, se llegaron a hacer bastantes peleas en grupos de Facebook y algunos foros. Una de esas peleas es conocida ya que se inició gracias a que estas dos personas hicieron un berrinche / protesta por no haber ganado con su ship favorito y canon. Esto llegó incluso a hacerse lo suficientemente conocido como para destacar, y ciertamente aquí se hizo bien las cosas este crítico, pero gracias a esto es que empezó a subírsele un poco el ego, o más bien empezó a sentir que lo podía liberar más. Y bien, podemos aceptar que de no haber hecho este caso este crítico, realmente estos tipos se pudieron haber puesto incluso más pesados con ciertas personas. Yo se los puedo decir porque ciertamente con los dibujantes había una muy mala fama con la comunidad de Metal Slug. Haberme enterado de toda la historia y que de ciertamente ahora había entendido por qué había mucha gente que evitaba la comunidad de Metal Slug en cuanto a lo que eran dibujantes. Les digo, esto es muy en serio. La comunidad de Metal Slug y la de dibujantes no se lleva muy bien, así que digamos. Y bueno, ciertamente después de estas críticas, ya saben el efecto de siempre. Empiezan las peleas entre estos tipos contra este tipo. Obviamente también empezaron a utilizar las denominadas multicuentas. Y obviamente gente que estuviera llegada a este crítico, bueno, también era atacada indirecta o ya de plano directamente. Y esto sí se los puedo decir porque, bueno, me tocó que me atacaran algunas ocasiones. O también, y a veces cuando empezaban a surgir nuevos enemigos para este crítico, estos chicos también se sumaban. Digo, está el caso de Abigail de Morden, que bueno, también digamos que este crítico de alguna manera la provocó. Y ciertamente estos güeyes vinieron aprovechando que estaba enojada con ese tipo. Es decir, andarte burlando de una persona que dio fotos íntimas a cambio de una cuenta chetada de Metal Slug Attack. Ok, tendrá muy su rol y su problema, pero no te tienes que ensañar con esa persona de huevo. Cuando ese tipo ahora sí tuvo la oportunidad de doxearlo, porque sí, por muy mal tipo que sea tanto el Marco Simp como la Fio Trapo o Fio Jeremy, porque sí se supone y se tiene la teoría de que estos dos tipos son la misma persona. Sí, digamos que no fue muy difícil encontrar los datos personales de este tipo porque para su desgracia en su trabajo, estoy muy seguro que lo obligaron a poner sus datos reales. Sí, lo que en teoría tal vez su trabajo no se lo hizo de mala intención, por desgracia lo vino a joder bastante. Y también este mismo crítico dijo que este tipo realmente también ya estaba empezando a corromper a un menor. Y en el caso de la Fio Jeremy o Fio Trapo, como ustedes quieran llamarlo, robó la identidad de una actriz más 18 bastante underground. Y prácticamente los dos intentaron, si no es que de por sí, por esa misma razón no hay mucho dibujo en SFW de Metal Slug, es porque estos tipos de alguna manera sistemáticamente empezaron a borrar muchos de estos dibujos de NSFW, sobre todo si eran de Attack. Y bien, al final de cuentas aquí, ciertamente esto sí era algo necesario de hacer, exhibir a personas bastante peligrosas en ese sentido. Pero este tipo por lo menos, en cuanto a lo de estar jodiendo con los dibujos, también ciertamente empezó a imitar muchas de las actitudes de estos dos tipos. Y sobre todo, imitó perfectamente lo que vendría a ser atacar a gente tanto de la comunidad de Metal Slug o simplemente gente que no le cae bien. Y eso sí lo sé yo sin duda alguna. ¿Qué es lo peor de todo esto? Por la misma razón que los puristas atacaban a dibujantes porque se sentían ofendidos por la existencia de los personajes de Metal Slug Attack, bueno, este crítico ha hecho prácticamente lo mismo, que se siente ofendido cuando no dibujan bien a su waifu. Y hablamos de que literalmente cuando un dibujante hace a lo mejor una versión que no le gusta de esa waifu, en verdad y literalmente ha llegado inclusive a inculparlos de crímenes. Pero en fin, creemos que al menos en este caso esos tipos necesitan su propio segmento, así que bueno, digamos que con los puristas se puede decir que es la batalla más larga que ha tenido solo después de las siguientes. Así que bueno, vamos a esas siguientes batallas. Y bien, el siguiente caso es tal vez el otro más conocido que tiene. General Abigail es sin duda un sujeto bastante
bizarro y sinceramente en esta ocasión mencionaremos sus casos más leves, eso sí en la segunda parte veremos que también sí tuvo sus cagadas pero curiosamente, muchas las sabía antes este crítico y definitivamente nunca las usó hasta que le convino. De hecho muchos de sus casos tuvieron que ver con dibujantes y pedir comisiones sin pagar, aunque bueno, este mismo sujeto hizo no una sino varias veces ese mismo truco de pedir comisiones a cambio de cosas como DLCS, cómics más 18 y varias cosillas así. Entonces ¿con qué derecho lo dice este tipo? También esto empezó cuando General hablaba de lo incómodo de la obsesión de este crítico con su waifu, ya que también el mismo crítico decía lo mismo de General y su obsesión con Abigail, y de ahí se inició esta pelea que también escaló de más en más. Digamos que también tuvo su momento raro en la página de R34, solo que en su caso había subido dibujos que eran raros, algunos un tanto ofensivos y también simplemente que no pertenecían a una página de dibujos en SFW, esto fue más que nada por tapar unos dibujos que según no debían subirse al público. Sabrá Dios qué clase de herejía estaba en esas cosas, aunque esto después escaló a que el mismo General Abigail decidió dar un golpe más severo contra el crítico, ya que un tiempo después este mismo logró hacer que dos críticos hablaran del caso, pero estos merecen su propia mención. Además lo que sigue de General Abigail será en la segunda parte y ahí empieza lo más severo, pero a su vez lo que este mismo crítico usó hasta mucho después. Goku, esta vaina es seria. En cuanto a críticas, al menos hasta donde he sabido, este tipo ha tumbado muchas utilizando como no, el sistema de YouTube, que curioso no todos estos tipos tienen ese método en común, prácticamente alguien exhibe un lado tóxico de su ya sea comunidad o de él mismo y lo primero que hacen es tumbar los vídeos, pero en este caso, las primeras críticas que llegaron a tener importancia fueron de parte del canal CS Críticas y el Benix, ya que en ese entonces no hubo tanto problema en hacerlas puesto que aún no se sabía el contexto oscuro de General Abigail y francamente el crítico sí se mandó posiblemente su primera verdadera cagada de tamaño monstruo, ya que es hasta la fecha un evento canónico de este tipo que demostró hasta dónde es capaz de llegar por un simple malentendido barra berrinche y que ni él mismo tiene la idea de a cuánto ha llegado esto. Las dos críticas comparten esto en común, la mención de costados blindados y el ataque que sufrió de parte de este crítico y su comunidad por el horrible y imperdonable pecado de dibujarse detonándose al personaje barra waifu de este tipo. Así es, literalmente su pecado capital de esta persona fue hacer un dibujo de un personaje del videojuego de Metal Slug Attack, el cual este crítico no posee los derechos del personaje, por lo tanto él no puede decidir quién puede y no puede dibujar este personaje, pero simplemente a este tipo le bastó ver esto para simplemente atacar su Twitter y eliminarlo. Por esa razón, una vez ellos enterados de este caso, y otros más de esa época, vieron que sin duda el tipo era alguien que de verdad estaba bastante orate, y eso que para ese entonces aún no se sabían ciertas cosas bastante más potentes, y el hecho de que dijimos que el caso de costados blindados lo ha persiguiendo por años ese se debe a que las capturas y la historia han llegado a tantos lugares que incluso he llegado a ver esto en lugares como las comunidades de dibujantes, como la advertencia hacia este sujeto, grupos de prácticamente toda red social que te permita hacerlos, desde Facebook, WhatsApp, Reddit, y de hecho esta es la razón por la que cierto youtuber igual de polémico y ciertamente con una voz demasiado característica se terminó enterando, y así se sumó otro tipo raro a la comunidad de Metal Slug. En cuanto a demás críticas, hubo de todo tipo, desde las que parecía hechas por el anticristo, hasta algunas hechas con un poco más de inteligencia, y después hay un video de lo más raro, un asiático hablando de cierto acoso de parte de este crítico por medio de correos electrónicos, pero como lo hemos dicho, varias de estas críticas o se han perdido o fueron ocultadas, privatizadas o simplemente borradas por su propio autor en el mejor de los casos, o en otros, donde ciertamente la mano de ese crítico brilla por su presencia. Bien, este es el otro tema por el cual ha sido demasiado conocido a nivel que mucha gente cree que esto es lo único que hace a, si la gente viera que solo por dibujos empieza una pelea peor. Ha habido tantos dibujantes atacados por esta persona, que aunque puedo nombrar a algunos, no todos querrán aparecer en algo así, aun si hago las menciones con respeto, aunque hubo gente antes de mí que ya había mencionado a estos dibujantes. Más que nada siempre se inicia esta pelea en caso de una comisión que no le gusta un dibujo de su waifu, que tampoco le gusta. De esto hay un caso todavía más fuerte que incluso lo de costados blindados, y también está atacar a dibujantes que le hayan hecho comisiones a gente que él deteste, y tal vez la cosa más estúpida que hizo, robar arte oficial de Metal Slug Attack y ponerle copyright personalizado de él. Si así de pendejo es, y bueno, si algunos de estos dibujantes han sufrido ataques de parte de este tipo, en su gran mayoría, siempre la que son tacaños, aunque él luego negocia precios, o son mediocres, porque él así lo decidió, y luego está a acusar al dibujante de ese crimen que está muy de moda, la filiopedia.
Y este caso que sigue es sin duda alguna la prueba clara de que, si a este tipo le dieran un botón rojo con la palabra Nukem, lo apretaría solo porque alguien se rió en donde estaba un dibujante llamado Denki, que también no es ninguna blanca palomita, pero emitir juicios por adelantado no es que este bien es un tipo que por lo regular dibuja personajes con voluptuosidad exagerada, y ojalá solo fuera eso, también tiende a dibujar Shotacon, si este tipo también no se ayuda a sí mismo, y debería entender que ese tipo de dibujos ya lo volvía un blanco de cualquier otro loquito crítico, eso literalmente le dio rienda suelta para acusarlo de ustedes ya saben que, claro que no es que solo de la nada se le ocurrió esto o lo investigo, no este tipo Denki tuvo la pésima idea de dibujar, así es efectivamente al personaje waifu favorito de esta persona y por sobre todo y al parecer eso lo ofendió más, hacer la mayor hipervoluptuosa, y en este caso también tuve la estúpida idea de ayudar en la funa a este tipo, contra una persona que aunque con muy mal gusto, su único error fue dibujar a Caroline de Metal Slug Attack, y como diría Luis será, ponerle unos misiles balísticos y digamos que gracias a este crítico, ese tipo perdió muchos dibujos, fue atacado en varias ocasiones, se le hizo un directo de 6 horas burlándose de él y sobre todo, quebrarlo al final en teoría arreglaron las cosas pero en verdad eso es una de las mayores mentiras que siempre dirá, eso se verá más adelante y aunque hay otros casos así, sinceramente son muy parecidos a lo que Denki padeció. Y bien, hasta acá se queda el vídeo, decidí hacer dos partes por esta razón. Primero, es para separar lo que ya es tanto viejo y la verdad lo que la gente siempre termina conociendo, por esta razón mucha gente subestima el caso. Segundo, así literalmente la segunda parte traerá las partes más serias de este caso. Tercera, simplemente por cierto creador de contenido, entendí que a veces un vídeo tan largo como de 1 hora, no siempre es buena idea, ya que aunque no sea lo correcto, la gente ya tiende a perder fácil la concentración, así que espero que este vídeo de verdad les haya gustado y funcionado, así que espero traer pronto la segunda parte. En fin, soy el Tony y espero que la pasen bien y tengan un buen día, quedamos en contacto.